Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Si yo le pregunto a usted, ¿conoce a Jonathan Harris? Probablemente usted se preguntará, ¿y esa persona quién es? Pero si yo le pregunto, ¿alguna vez vio al reparador Harry, aquel ancianito reparador de juguetes que reparó a Woody, el vaquerito, en la película Toy Story? Muy probablemente usted ya lo trajo a su mente. Me encanta esa película y de toda la película, en lo personal, me encanta esa escena del reparador Harry. Y hay una frase que se dice allí, cuando aquel hombre que quiere que le reparen al vaquerito le pregunta al reparador, ¿cuánto se va a tardar? Y el anciano le responde, me voy a tardar lo que me tenga que tardar. Si bien es cierto, esta escena de este personaje en la película del reparador Jerry, nos encanta ver cómo se toma el tiempo para limpiar, para pintar, para coser, para limar, para restaurar este juguete que ya lo hacían por echado a la basura, pero cómo este hombre lo pudo dejar como nuevo. Viene a mi mente lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que Dios tiene una peculiaridad? Dios se presenta con varias profesiones. Y una de las profesiones que Dios se identifica y se presenta en la Biblia es la profesión de alfarero. El alfarero tiene una peculiar característica, que se toma el tiempo para formar el artículo, para darle forma con paciencia, con suavidad, hasta llegarlo a su punto de perfección. Esa profesión no cualquiera la tiene. Es un arte el poder crear artículos de alfarería. Y Dios tiene esa peculiaridad. Todo esto que le estoy diciendo es porque hoy, en este devocional, vamos a estar hablando sobre precisamente lo que Dios hace. Dios nos restaura. Hoy tengo un mensaje, una palabra que va dirigida a la necesidad de la restauración. Y ojo, esta es una palabra presente y futura para cada uno de nosotros. Presente porque quizás hoy usted necesite restauración. Futura porque quizás mañana va a necesitar restauración. Así que acompáñeme, busque un momento de quietud y sea partícipe del siguiente tiempo devocional donde aprenderemos el proceso de la restauración. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. El proceso de la restauración. Busquemos en nuestra Biblia el primer libro de Samuel, capítulo número 30. Déjeme hablarle de este tema del proceso de la restauración utilizando la historia, una de mis historias favoritas. Leemos en el verso número 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag,
y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jesleita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero esta frase se la dejo a usted en su corazón, una frase que en lo personal a mí me ha transformado. 1 Samuel 30:6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Déjeme ponerle un contexto a este texto que acaba usted de escuchar. David era rey en ese momento, pero no en ejercicio. Ya David había sido escogido de parte de Dios. Ya David había vencido a Goliat. Ya David tenía en cierto aspecto fama, pero había recibido el rechazo del ex rey Saúl, que en ese momento todavía era rey porque se había aferrado al trono. Saúl, para no escuchar esas alabanzas que a él le dolían, le ardían escuchar, porque no eran alabanzas para él sino para David, le pone y lo comisiona para que él vaya con su ejército a una misión militar. David, a su regreso, encuentra a su aldea, a su pueblo, a su familia saqueada y destruida. Si usted, por ejemplo, ha leído el libro de Job y cómo de repente Job de la noche a la mañana lo pierde todo, pues aquí vemos cómo David experimenta lo que es un de repente. Usted y yo a veces solemos planificar nuestro día y todo lo planificamos en función de que todo nos salga bien. Jamás alguien planifica pensando en el fracaso, en el problema o en la pérdida, ¿cierto? No. Todos lo planificamos en función de que sea exitoso, próspero y bendecido. Pero resulta ser que aún planificándolo de esa manera, encontramos que en nuestra agenda del día siempre hay eventos inesperados. Pues eso fue lo que experimentó Job en su momento y ahora en esta historia de David. David venía experimentando una serie de victoria tras victoria tras victoria. Y de repente se le aparece esta situación. David ve cómo sus enemigos, que por cierto en la historia va a ser clave que identifiquemos quiénes hicieron este problema. Amalek, no olvide ese nombre. Y David se enfrenta ante una situación inesperada. Resulta ser que un día él despide, le dice a su familia: yo retorno, voy a una misión. Así como usted y yo le decimos a nuestra familia: ya regreso y nos vamos a trabajar. Pero resulta ser que cuando David regresa, encuentra su casa quemada, saqueada, su comunidad, su aldea, su pueblo,
y no encuentra a sus hijos ni a su familia. No solo él, sino su ejército. Eso es algo muy inesperado. La pregunta es, ¿cómo reaccionaría usted si le dice a su familia, ya regreso, y cuando usted regresa encuentra su casa quemada, saqueada y no encuentra ningún miembro de su familia? ¿Cuál es su reacción? Todo eso para ilustrar, mi amado hermano, cómo David se sentía, cómo David estaba, cuál era el sentir, cuál era la preocupación, cuál es la historia por la cual ahora tiene nuestra atención. Finalizo nuestra introducción para entrar ya de lleno a nuestro mensaje, el proceso de la restauración. En esta historia vamos a identificar 4 aspectos importantes en la restauración. ¿Quiénes necesitan restauración? Todos aquellos que hemos perdido algo. Todos aquellos que nos ha sucedido un evento que nos ha golpeado, que nos ha representado pérdida, angustia, frustración, amargura. Necesitamos restauración. Todos hemos de pasar por ese valle. Algunos más, otros menos, pero todos hemos de saber e identificar el proceso de la restauración. Vivir de esa manera restaurado es nacer de nuevo, hermano. Es entrar de un momento de crisis, de desesperanza, a un momento de paz. ¿Quién no desea eso en su vida? Todos. Pero para llegar, para transicionar de ese punto donde lo creía perdido todo a volver a recuperarlo, necesitamos ser restaurados. Y la Biblia me muestra que solo Dios es experto en restaurar vidas, corazones y situaciones. Y déjeme mostrarle cómo Dios restaura, qué es lo que Dios hace, pero también qué es lo que nosotros nos toca que realizar. ¿Está listo? Vayamos a la palabra y veamos el primer punto del proceso de la restauración. En primer lugar, veamos el verso número 4 de 1 Samuel 30. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué vemos allí de David? David lo encontramos en un escenario de mucha conmoción. David, al ver el panorama de lo inesperado en su vida, su reacción es llorar. Pero note que David, como líder, como rey, como príncipe, como cabeza, está llorando, pero no solo él, sino también su ejército, porque he de recordarle que no solo David está experimentando pérdida, también los demás miembros de su ejército. Por eso es que Samuel nos dice, la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Pero note lo que sigue diciendo, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Quiero que vea cuál es el primer elemento para que Dios nos restaure. Y es admitir, aceptar que tenemos una necesidad. Una necesidad puede provocarnos una de dos reacciones. La primera, que es la que más la gente toma, es taparla, cubrirla. No quiero que nadie se dé cuenta de lo que yo necesito. No quiero provocar lástima en la gente. No quiero que nadie sepa lo que me está pasando. Mis amados y mis hermanas, para que Dios nos restaure,
es necesario aperturarnos, abrir nuestro corazón y admitir que en nuestra vida hay una necesidad. Todo aquel que quiera entrar a las manos del alfarero, Dios, necesita reconocer que hay una necesidad. Y es lo que vemos en David. David se puso a llorar. Siendo rey, siendo líder, siendo cabeza, siendo un modelo de inspiración, sus muchachos, sus soldados, ven a su líder llorar. Perdóneme, pero eso en un aspecto de liderazgo muy probablemente se ve raro. Pero no olvide que acá el pasaje nos está enseñando cómo el Señor va a proceder a restaurar esa pena, ese dolor en el corazón de David. Déjeme leerle lo que varias versiones de la Biblia, versiones contemporáneas, citan acerca de esta frase: alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice, una versión dice, se pusieron a gritar y a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Note, se pusieron a gritar, no guardaron nada. No se escondieron, no se enconcharon. Dieron a conocer lo que le estaba pasando, incluido David. Otra versión dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Otra versión dice, lloraron hasta más no poder. Hermano, escuche esto, por favor, en este primer punto del proceso de la restauración, que es admitir su necesidad. David no guardó apariencias. David no quiso disimular, sino lloró abiertamente. Yo quiero decirle algo en este punto de no guardar apariencias, de no disimular, sino admitir que necesitamos la ayuda, admitir que hay algo que está pasando en nosotros. No se puede sanar algo de lo que no se puede identificar. Yo sé que usted ha ido al médico a buscar ayuda. Cuando usted padece de un dolor, usted va al médico y le dice, a ver, el doctor le dice, ¿qué le duele? ¿Le han preguntado eso? Por supuesto que sí, porque usted necesita indicarle al médico qué es lo que está pasando. Si no sabemos dónde está la herida, no vamos a encontrar la cura. No le vaya a pasar la historia de aquel hombre que llega con el doctor y el doctor le dice, ¿qué le duele? ¿Qué le pasa? Y este hombre le dice, me duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Cómo así, señor? ¿Le duele todo el cuerpo? Sí. Mire, cuando me toco el hombro, me duele el hombro. Cuando me toco la frente, me duele la frente. Cuando me toco la mejilla, me duele la mejilla. Cuando me toco la rodilla, me duele la rodilla. Entonces el doctor le dijo al hombre, muy bien, ya identificamos el dolor. Usted está totalmente sano. Lo que tiene malo son sus manos, sus dedos. Entonces, cuando uno se abre, se apertura, el médico puede ayudar, el médico puede proceder. Dios no va a sanar una herida que nuestro orgullo quiere ocultar. Y es que por eso es el primer paso. El primer paso es aprender a aperturarnos, a abrirnos. Y vemos a David, el varón conforme al corazón de Dios, aprendiendo a abrir su corazón delante de Dios. ¿Ha leído usted la historia de David cuando él danza y él en su danza, en su gozo, se le cae la ropa y se queda en calzoncillos? Y después recibe el reclamo de su esposa. Aquí hay otro ejemplo, como David era un hombre que sabía aperturarse. No solo cuando le estaba sucediendo cosas buenas, aun cuando le sucedían cosas malas, él abría su corazón.
Hermano, el que quiera la restauración de Dios en su vida tendrá que aprender a abrir su corazón delante de Dios. Si usted abre su corazón, ¿sabe qué va a encontrar? Sanidad. El que abre su corazón sana, pero el que cierra su corazón sangra. Repito eso. El que abre su corazón sana, pero el que lo cierra sangra. Entonces, si usted quiere recibir la ayuda del Señor, si usted quiere recibir la esperanza, la cura a la situación que está pasando, número 1, abra su corazón, admita su necesidad, y muy probablemente eso le va a llevar a que otros se den cuenta lo que esté pasando. Pero eso no importa en comparación con lo grande que Dios va a hacer en su vida y la restauración que va a venir para usted. Vale la pena. Quiero decirle un último punto antes de entrar al segundo paso de la restauración. Una herida abierta es peligrosa. Cuando usted se corta, usted rápidamente busca algo para limpiarse, y si es muy profunda, se pone una curita o algo allí. Con el tiempo habrá que quitarlo porque esa herida ya está pegando. Pero una herida abierta está expuesta. Quiero decirle una cosa. Ponga atención a esto. Una persona herida es peligrosa. Cuando alguien está herido en su corazón, vive siempre a la defensiva. Siempre está al ataque. Un padre herido es peligroso para su familia. Un hijo herido es peligroso para sus padres. Un líder herido es peligroso para sus ovejas. De tal manera que debemos de tomar responsabilidad. Déjeme decirle que no es responsable el que nosotros hayamos vivido una situación que nosotros mismos provocamos o que no tuvimos nada que ver con la situación, pero eso trajo un golpe duro a nuestra vida. Y al identificarlo y al empezar un proceso de restauración, estamos siendo responsables. De lo contrario, exponemos a otros. Y quizás en este segundo punto vamos a entender esto. Segundo punto. Primero, David admitió su necesidad. Primer paso de la restauración es admitir mi necesidad. Segundo paso, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. El segundo paso de la restauración no solo es admitir la necesidad, sino es fortalecerse en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Ok, le dije anteriormente que una herida abierta es peligrosa. Una persona herida es peligrosa y hay que tomar responsabilidad. Y aquí está la prueba. En el verso 6 nos habla de que los demás que iban con David y que estaban experimentando lo mismo que David, de haber perdido sus posesiones y de haber sido saqueados y de haber sido secuestrado su familia, dice que estaban amenazando a David, lo querían apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura. Hermano, escuche esto que le voy a decir. David no buscó este problema. Su ejército no buscó este problema. Este problema le vino a David inesperadamente y al pueblo. Y muchas veces nosotros buscamos los problemas, pero la mayoría de problemas vienen no necesariamente porque los buscamos. Entonces aquí viene una máxima que quiero que usted aprenda.
resolver la vida es de la siguiente manera. El 10% es aceptar lo que nos sucede. Y el otro 90% es cómo vamos a actuar. ¿Sabe cómo se llama eso? Actitud. Es decir, que la solución a nuestros conflictos está más que todo en nuestras manos por la actitud que vamos a asumir, no por lo que nos sucedió. Lo que nos sucedió no tiene tal fuerza comparado con lo que podemos hacer con una correcta actitud. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo, su ejército, sus compañeros de milicia de David? Estaban afligidos como estaba tan afligido David. Pero estos querían emprender en contra de su líder. Porque para ellos la actitud que iba a solucionar su problema era matar a su líder. Pero, hermano amado, esa no era la solución. De tal manera que ellos estaban basándose en su 10% y no en el 90%. En cambio, David basó su proceso en el 90%, porque hizo lo que debía de hacer. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Y entonces viene una pregunta al caso. ¿Qué hacemos cuando nos viene la prueba? Y aquí encontramos muchas respuestas. Dentro de ellas, nos amargamos, nos resentimos, buscamos culpables, nos desanimamos, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Nosotros debemos de entender, hermanos, que dentro de un conflicto, dentro de un problema, dentro de un evento inesperado, como ya lo dijimos, hay que aceptar nuestra necesidad y hay que aperturarse. Es parte del proceso. Pero cuando uno no deja de llorar, el llanto no nos va a llevar a la salida. El llanto es sanador en el momento que hay que hacerlo. Pero el llanto jamás nos va a conectar con una salida. Por eso Eclesiastés es bien claro y específico cuando dice: hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Entonces, es bueno llorar, aperturar, pero llega un momento que eso no es suficiente dentro del proceso de restauración. Es necesario fortalecerse en Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es fortalecernos en Dios? La versión NBI nos da con mucha claridad lo que significa fortalecerse en el Señor. Dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. ¡Wow! Me encanta esto, mis amados hermanos. Cuando el cristiano se acerca a Dios con el propósito de fortalecerse, ese cristiano lo primero que va a encontrar es ánimo. Ánimo. Esa es una palabra pequeña, pero cuando Dios nos la da, cobra un efecto. ¿Cuál es la actitud de una persona animada? Una persona que está animada se levanta. Una persona que está animada realiza sus actividades. Una persona animada no está pasiva, está activa. Una persona animada. Eso es fortalecerse en Dios. Y lo otro es poner su confianza en el Señor. Significa algo bueno va a suceder. Algo bueno Dios va a hacer. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuáles son las actitudes que estamos asumiendo? Fortalecerse en Dios
es aprender a decir gracias, es adorar a Dios como hizo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, fortalecerse Dios, es ir a la presencia del Señor, no es alejarse de la presencia del Señor. Entonces el segundo punto importante que debemos de aprender en el proceso de restauración no solo es abrir y admitir una necesidad, sino aprender a fortalecernos en Dios, como lo hizo David. Tercer paso en el proceso de restauración, versículo número 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Observe lo siguiente, amado hermano. Primero, David no actuó impulsivamente. David no actuó emocionalmente. Y aquí hay una lección importante. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, emocionalmente, vamos a equivocarnos. Una persona que actúa de esa manera va a tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, no olvide esto. Nos equivocamos cuando decidimos por emociones temporales. David no actuó locamente, no actuó emocionalmente, impulsivamente, aunque existía una gran posibilidad, como lo estaban experimentando sus otros hermanos. En vez de él actuar, acude a Dios. Y el tercer elemento dentro del proceso de restauración es que buscó dirección de Dios. Apúntelo. David buscó dirección de Dios. No solo admitió su necesidad, no solo se fortaleció en Dios, sino buscó la dirección de Dios. Él no decidió sin antes consultar a Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí está intrínseco un mensaje. La frustración, la ansiedad, el dolor son malos consejeros. No deje que en un estado bajo esa situación tome decisiones. Aprendamos a consultar a Dios como David consultó. Mire, veamos el texto. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Empezó a hacer preguntas, pero se las hizo a la persona correcta. Nosotros hacemos preguntas, pero en el momento incorrecto y a la persona incorrecta. Aquí hay otra lección que es bien importante en cuanto a buscar la dirección de Dios. David reconoció la voz de Dios en medio de los momentos difíciles. Escuche esto. En un momento de problemas serios, hay voces que nos están hablando. La voz del dolor, la voz de la ansiedad, la voz de la confusión, la voz de la herida, la voz de la ofensa, la voz de la presión, de la opresión. Ahí están diciéndonos: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero David preguntó a Dios y supo que Dios le dio la dirección, porque él había cobrado ánimo y puesto su confianza en Dios. Y supo distinguir la voz de Dios. Veamos, y aquí ojo con lo que voy a hacer mención, porque esa ha sido una pregunta clásica. ¿Cómo sé que Dios está hablándome? Aquí no lo dice. Veo tres cosas. Dice que Dios, en primer lugar, le dio dirección. Cuando le dijo: ¿perseguiré a estos? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos. Le contestó, le dio dirección, no le dio confusión. Ojo, cuando usted recibe una respuesta
que cree usted que es de Dios y lo que usted se siente confundido más que dirigido, eso no viene de Dios. Porque Dios no confunde, Dios dirige, Dios aclara, Dios convence. Y Dios le dice, sí, hazlo, síguelos. Número 1, la voz de Dios da dirección. Número 2, la voz de Dios da ánimo. Porque no solo Dios le dice, síguelos, sino les dice, los vas a alcanzar. ¿Le han dicho alguna vez a usted, ánimo, tú puedes, lo vas a lograr, sigue adelante? Eso se llama ánimo. Cuando Dios nos habla, Dios no nos va a desanimar. Dios nos va a dar palabra de ánimo. Si viene de parte de Dios, eso va a provocar una reacción a la dirección que Dios mismo le ha dado. Y lo tercero, la voz de Dios da esperanza. Dice, ciertamente librarás a los cautivos. Les dice, tu esfuerzo va a valer la pena y vas a traer de retorno a tu familia. Eso se llama seguir la dirección de Dios, escuchar la voz de Dios. Por eso es bien importante que dentro del proceso de restauración no solo exista una admisión de necesidad, un fortalecimiento personal, sino una dirección de parte de Dios. Ahora, vayamos a un verso más, porque esto se pone mejor cada vez. Verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Escuche esto. David en el versículo 8 pide dirección, pero en el verso 17 está ejecutando lo que Dios le había dicho. Y quiero decirle una cosa, no es suficiente oír la voz de Dios, es obedecer la voz de Dios. Muchos de nosotros sabemos verdades, pero que no las practicamos. Muchos de nosotros conocemos de la palabra, pero no lo vivimos. Y por eso es que se requiere que cuando Dios nos hable, el siguiente paso es obedecer. ¿Cómo lo está haciendo en el verso 17 David? Que a la mañana siguiente ya David estaba en acción, ejecutando lo que Dios le había hecho. Muy bien. Otros puntos importantes dentro de la dirección de Dios. Primero, me llama mucho la atención que David ejecutó el plan que Dios o la dirección que Dios le dio y se tomó el tiempo. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. No fue algo que se dio rápido, que lo resolvió en una mañana. Se llevó la mañana, la tarde, la noche, la mañana del siguiente día y la tarde del siguiente día. Eso nos habla de que restaurarnos para Dios no es algo instantáneo, es un proceso. Y es que es natural, hermano, cuando alguien se fractura un hueso, no sana al siguiente día, necesita pasar su proceso. Y aquí es donde Dios nos quiere corregir porque entendemos eso. Hay un proceso de restauración que empieza la A y se termina la Z, pero muchos de nosotros no completamos el proceso. Y quiero que aprenda algo. Un medio proceso no produce un medio resultado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted aborta su proceso porque ya se siente bien y no termina
el proceso, al final no sucedió nada. Lo único que pasó es que usted se sintió bien, pero no hubo restauración. Es como que a usted lo tengan que operar y a media cirugía el doctor diga, me voy a ir. Esa medio cirugía no le va a producir a usted una media mejoría. Lo que muy probablemente le va a producir es que usted va a estar medio muerto. Lo que le quiero decir es que el proceso de restauración lleva su tiempo y uno tiene que estar totalmente comprometido a obedecer todo lo que el proceso nos está mandando. Y eso es lo que David nos está enseñando en este verso. ¿Cuándo fue que David dejó de pelear contra estos que habían saqueado y secuestrado a su familia? Cuando él escribe, Samuel, que no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, David dijo, aquí vamos a terminar lo que tenemos que terminar. Lo que dure la batalla es lo que vamos a estar batallando. Y ciertamente no escapó, sino algunos niños que montaron sobre los camellos y huyeron. Hermano amado, ¿hasta cuándo va a durar su proceso? Hasta que todo se tenga que sanar y hasta que todo se tenga que eliminar. ¿Por qué razón estoy hablando de eso? Yo voy a la parte final y me falta un último punto del proceso de restauración. Pero estas dos cosas que voy a decir son importantes. Se recuerda que al principio en la lectura les dije, póngale atención a el nombre de Amalek. Amalek, de él vienen los amalecitas, y estos fueron los que secuestraron a la familia de David. Aquí es importante analizar esto que voy a hacer mención. Amalek aparece en escena en el pueblo de Israel en Éxodo, porque ellos mataron a los israelitas cuando ellos iban en peregrinación y no tuvieron misericordia de ellos. Mataron a los niños, a las mujeres, a los enfermos y a los ancianos. Por lo tanto, Dios los juzgó en esa ocasión y los maldijo. Y quiero leerles un pasaje en 1 Samuel, capítulo número 15, que le va a dar sentido a este verso 17. Solo que aquí vamos a no hablar de David, sino vamos a hablar de su antecesor, el rey Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Paremos aquí. Esta fue la instrucción que Samuel, de parte de Dios, le está dando a Saúl. Enfréntate a los amalecitas y no dejes a nadie vivo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Si usted sigue leyendo el capítulo 15, desobedece a Dios. No mata a todos y se queda con muchas posesiones. Y esta fue la causa por la cual Dios termina rechazando a Saúl como rey de Israel y escoge y unge a David. El punto es el siguiente. Estos que dejó Saúl vivir fueron los que se levantaron en contra de David. ¿Qué significa esto? Que Saúl, al no terminar su proceso de obediencia, dejó a sus enemigos vivos, que fueron los que más adelante llevan a esta situación difícil para David. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando dejamos cuentas pendientes, esto se puede levantar una vez más, no solo en nuestra contra,
sino para la siguiente generación. Y era lo que David estaba experimentando. Saúl, al no completar en obediencia a la instrucción de Dios, deja a los amalecitas vivos, y estos son los que provocan esta situación en David. ¿Qué tenía que ver David con lo que los otros hicieron? Nada. Pero eso es lo que sucede cuando no completamos nuestra restauración. El enemigo se vuelve a levantar. Tal vez no en su contra, pero sí va a ser en contra de los suyos, como lo experimentó David. ¿Y sabe algo? Cuando uno lee la historia del Israel, se va a dar cuenta cómo David enfrentó a los gigantes de Saúl que él no venció. Pero cuando David enfrenta a esos gigantes, él sí completó, porque dice, y no escapó de ellos ninguno. No escapó, todos los mató, cosa que dejó de hacer Saúl. Pero después uno lee que Salomón, el siguiente rey después de David, Salomón no enfrentó a los amalecitas, pero David sí, a causa de un rey que no completó la obra. Lo que le quiero decir que, miren, cada generación tiene que enfrentar a sus problemas y sus gigantes. Pero lo que le quiero decir es que los gigantes, los problemas que no eliminamos en nosotros, estos se van a levantar para la siguiente generación. Y he de destacar que David sí lo hizo. No dejó a nadie. Todos los mató y no escapó de ellos ninguno. Todo esto porque recibió dirección de Dios. Y hoy quiero terminar hablándoles de este siguiente punto que está en el verso 18. 1 Samuel 30. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y escuche, y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Escuche y subraye eso, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Cuando una persona se expone a Dios en restauración, lo primero que hace es admitir su necesidad. Luego se fortalece en Dios, cobrando ánimo y confianza en Él. Recibe dirección de Dios, Dios le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Y tiene que esperar su proceso, terminar su proceso. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero hay que completarlo. Y cuando usted lo completa, está listo para el 4º paso de la restauración. Se llama restitución. Leemos que David recuperó todo, su familia, y dice el verso 19, todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Hermano amado, eso se llama restitución. Y dése cuenta lo que dice el verso 19 al inicio. Recuperó lo grande y también recuperó lo pequeño. Nada se va a perder. Si aprendemos a ser restaurados por el Señor, seremos restituidos. Eso es glorioso. Hermano amado, Dios es bueno y Dios desea darnos buenas cosas, pero es necesario someternos a un proceso de restitución, como el que David aquí nos muestra. Dios quiere devolverle lo que el enemigo le ha robado, lo que usted ha perdido. Dios se lo va a devolver, pero dentro de un contexto de restauración. ¿Cuándo? No lo sé, porque
el proceso de restauración para unos es diferente para otros. Pero lo que sí le puedo asegurar es que usted lo puede recuperar todo si deja que Dios lo restaure. Hermano amado, bendigo su vida y oramos en este momento. Padre, hoy pedimos por aquellos que tienen la necesidad de ser restaurados, por aquellos que tienen la necesidad de abrir su corazón a ti y de exponer lo que sienten, lo que piensan delante de ti, Señor. Hoy te pido que estos que abren su corazón puedan también recibir dentro del proceso de su restauración fortaleza tuya, ánimo, esperanza. Hay esperanza en Dios, pero ayúdanos a estar atentos a la voz que tú vas a dirigirnos para saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, Señor. No importa cuánto tiempo se lleve, pero yo creo que tú me restaurarás y me vas a devolver todo. Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de... El anterior programa fue una presentación de... El equipo de producción de Radio Vea.